vamos de enlace a enlace, estamos buscando vía telefónica a don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que hable con nosotros sin censura de esto que publica en la revista Proceso, algo que ya nos había adelantado, pero que toma fuerza. Estados Unidos busca concretar acuerdo con Peña Nieto para convertir a México en filtro migratorio. Leo el primer párrafo de lo que escribe don Jesús Esquivel. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confía en que antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia, firmará con el de Enrique Peña Nieto un acuerdo para convertir a México en un filtro migratorio de Estados Unidos, reveló el diario The Washington Post. Porque es un tema candente, vamos con don Jesús Esquivel. Don Jesús, buenos días, ¿cómo está? Bien, Vicente, buenos días. Entonces trabajan a 1000 por hora para firmar este acuerdo antes de que asuma la presidencia Andrés Manuel. Eso es lo que dice el periódico The Washington Post, que es un tema que en Proceso lo di a conocer y que lo negó el gobierno mexicano, diciendo que no estaban negociando nada, y posteriormente lo sacó de New York Times y ahora lo hace The Washington Post con el agregado de que estarían buscando en el gobierno de Trump que esto concluya o que se firme antes del 1 de diciembre, lo cual pues no sabemos qué pasaría en caso de llegar a ese compromiso, porque pues el gobierno mexicano que viene tendría que ratificarlo o simplemente anular el compromiso con el gobierno de Trump, tomando en cuenta que este viernes pues va una delegación de Estados Unidos a reunirse con lo que queda del gobierno de Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. Con lo que queda también este reportaje del Washington Post en evidencia las mentiras del secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, del subsecretario para América del Norte Carlos Sada, el embajador de México en Washington Jerónimo Gutiérrez, todos negaron. Recuerdo cuando usted publicó el artículo del tercer país seguro, negaron estas presuntas o estas negociaciones ya también confirmadas por el Washington Post, don Jesús. Sí, lo negaron, lo acabo de mencionar, no dijeron lo que en realidad estaban negociando con el gobierno de Estados Unidos, que es que cualquier solicitante de refugio o asilo por cualquier razón extranjero en los Estados Unidos, antes de siquiera llegar a la frontera sur, tendría que hacerlo en México. Es decir, México tendría que darles asilo y quedarse con ellos o refugio antes de siquiera llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. El artículo, por ejemplo, cita que hay una división importante, no solo en el gobierno mexicano, sino también en Estados Unidos, de críticos de este compromiso, porque consideran que cómo es posible que se esté negociando este tipo de acuerdos cuando el gobierno de Trump ha creado una crisis migratoria por el tema de la separación de familias. Por ejemplo, el Washington Post cita a Roberta Jacobson, quien hasta hace unas semanas era embajadora de Estados Unidos en México, señalando que aunque ya existe un acuerdo de tercer país seguro con Canadá, por ejemplo, que se firmó en 2004, pues la situación de violencia en México, en casi todos los estados, no da para que pues en nuestro país se convierta en un tercer país seguro de Estados Unidos, un filtro migratorio. Dice, no es lo mismo un acuerdo de tercer país seguro con Canadá que uno con México. Don Jesús, están reunidos en reunión de alto nivel Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México. ¿Serán temas a abordar? Porque apenas hace unas horas escuchábamos a Luis Videgaray hacer declaraciones en torno a inmigración en Estados Unidos desde Centroamérica. Hay que recordar que están reunidos con los ministros de Relaciones Exteriores de los países de Centroamérica. ¿Es un tema a abordarse en estas reuniones? Pues dice el Washington Post que podría. Eso no lo sabemos con certeza, o yo no lo sé con certeza. El Washington Post dice que podría, y no lo dudo, porque la gran mayoría de solicitantes de asilo son centroamericanos en los Estados Unidos, como es lo que estamos viendo con los niños, ¿no? Y familias que llegan huyendo de la violencia de las pandillas. No lo sé si lo van a abordar, tampoco se sabe si sería un punto a negociar o a platicar con Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes. Lo que sí está claro es que el gobierno mexicano lo está considerando.
Estoy leyendo que el Washington Post también buscó a Roberto Velasco, vocero de Marcelo Ebrard, próximo canciller mexicano, para conocer si había alguna posición respecto a las negociaciones del tercer país seguro, y dicen que no tienen posición sobre este asunto, no conocen los detalles de la negociación, pero tampoco sería descabellado pensar que ahora que se van a reunir el viernes en México se aborde, entendiendo que las relaciones entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, parece que son amigables, don Jesús. Pues te digo, no me puedo aventurar a decir que lo van a abordar, no sabemos. Ayer le preguntaron a López Obrador precisamente sobre el tercer país seguro, se lo preguntó un reportero y dijo que pues no conocían el tema, y lo cual es cierto, pues no conocen los detalles de este compromiso, y yo creo que hasta que se los lleguen a plantear de manera formal podrían responder al asunto, Vicente. Eso sí, el vocero de la presidencia, el vocero de Los Pinos, dice que Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, se reunirá a solas, sin López Obrador, con el presidente actual Enrique Peña Nieto. Se había entendido en algún momento que estas reuniones serían en conjunto. Ahora se habla de una reunión aparte entre Mike Pompeo y Enrique Peña Nieto, y bueno, habría que esperar a ver qué sale de esto. Don Jesús, ¿y la credibilidad de los diplomáticos mexicanos al negar esto, que resulta de concretarse un ataque, bueno, de concretarse ya las negociaciones en sí, un ataque a la dignidad, como lo señalaban algunos funcionarios del gobierno mexicano, a la dignidad de los mexicanos, el simple hecho de pensar en esta posibilidad de negociar, de ser un filtro migratorio para Estados Unidos? ¿No hay credibilidad ya o qué? A ver, dos cosas. Primero, nunca se estableció que se iban a reunir en conjunto con Pompeo. El Departamento de Estado aclaró que iba a ser una reunión con Videgaray, una reunión con Peña Nieto y después una reunión con Andrés Manuel López Obrador. Nunca se habló de que iban a ser juntas, porque no corresponde así al protocolo diplomático. Y respecto a tu segunda pregunta, una cosa es decir diplomáticos y otra cosa es decir funcionarios públicos. Videgaray no es diplomático, Jerónimo Gutiérrez tampoco es diplomático, no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. Carlos Sada sí. El tema aquí no tanto es de la dignidad, el tema es lo que está negociando, porque Jerónimo incluso en la cita que le da al Washington Post dice que no han tomado una decisión. El problema no hubiese sido negociarlo o abordarlo, porque el gobierno de Estados Unidos puede proponer cualquier cosa en una reunión. Creo que era más importante que el gobierno mexicano de Peña Nieto hubiera dicho sí, nos lo plantearon, pero no hemos tomado ninguna decisión. A negar que estuvieran negociando tal compromiso como se los planteó el gobierno de Estados Unidos, porque el planteamiento del tercer país seguro se lo hicieron al gobierno de Peña Nieto desde abril, cuando fue la secretaria Nielsen a la Ciudad de México a hablar de temas migratorios con el gobierno de Peña Nieto, Vicente. Muy bien, pues estaremos al pendiente de lo que salga de estas reuniones hoy con Kirstjen Nielsen y Luis Videgaray, y el viernes con la comitiva que envía Donald Trump a la Ciudad de México. Le mando un abrazo, don Jesús. Buenos días, Vicente. Gracias, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estos temas, pues apurados en negociar antes de que llegue López Obrador y se vayan a complicar estas negociaciones, Toño, Ricardo, amigos, así como nos lo confirma don Jesús Esquivel, y quedan evidenciados los mentirosos Luis Videgaray, Carlos Sada Solana, excónsul general de México en Chicago y actual subsecretario para América del Norte, y el embajador Jerónimo Gutiérrez, el embajador de México en Washington, unos viles mentirosos que en su momento negaron estas negociaciones. Y hay que ponernos a pensar cuál es el motivo por el cual justo antes de terminar el sexenio, Enrique Peña Nieto y sus achichincles en efecto podrían, como dice el señor Jesús Esquivel, podrían terminar haciendo a México un filtro para Estados Unidos, un gran campo de procesamiento de inmigrantes. Aquí, bueno, allá en México
para Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué lo hacen justo antes de irse? Vamos, si ya se van, ¿cómo por qué? ¿Qué se les propuso? ¿Qué se les prometió a Enrique Peña Nieto y a sus achichincles? Y sobre todo también, esto llega, Vicente, en momentos en los que ayer Alfonso Durazo, el propuesto para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de México como parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que va a haber una policía fronteriza en México, ¿no? O sea, todo esto está muy raro, no sé qué opines tú. Pues sí, y hay que precisamente esperar lo que salga de estas reuniones, que confirmen de qué se trata esto. Oigan,